Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Padre, gracias te damos en este día, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor amado. Que seas hablando a las áreas más profundas de nuestro ser. Aprovechamos para orar, Señor amado, por la familia González. Señor amado, por nuestra hermana Ana González Barrios. Señor, te pedimos tu consuelo para su vida, Señor amado, con la partida de su madre contigo, Señor. Te pedimos, Señor amado, que tú le fortalezcas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. ¿Cómo están hoy, iglesia? ¿Cómo están hoy, iglesia? Denle un aplauso fuerte al Señor. Qué bueno estar aquí. Yo estoy feliz. Este próximo sábado se casa mi hijo mayor. O sea, ya salí de 2, me falta 1. Lo que pasa es que se tiene 19 años. Vamos a esperar unos añitos más y luego lo pongo en el mercado. Pero ya, gracias a Dios, ya estamos agradecidos con Dios, con lo que Dios está haciendo en la familia pastoral. Verdaderamente que después de toda la lucha, y es impresionante porque la semana pasada, después que salí del hospital y todo lo demás, mi hijo, este mismo hijo tuvo un accidente de auto que o sea, desbarató, o sea, totalmente mi carro, no el de él sino el mío. Pero el recibir esa noticia, escúcheme, y digo, el recibir esa llamada, o sea, de un accidente, o sea, por pequeño que sea, cuando tú escuchas al otro lado del teléfono, o sea, un grito, o no un grito, sino una voz de desespero: papi, por favor, te necesito. Verdaderamente que te lleva la mente a otro nivel, o sea, se te va el corazón, o sea, luego cuando llegamos allí, ver ambulancias y todo lo demás, y ver el carro sin haberlo visto a él, para mí fue como que, mi hijo, ¿dónde está? O sea, y el verlo saliendo así, o sea, para mí fue como que, wow, o sea, es impresionante. Pero les cuento esto porque va de acuerdo con lo que quiero hablar hoy, porque nosotros tenemos que pensar en la vida eterna. O sea, nosotros tenemos que entender que usted y yo no somos eternos sobre la tierra y que un día vamos a morir. Y esto es algo que muchas personas no analizan, y los cristianos, o sea, muchas veces no como que no analizamos este concepto de que usted y yo no vamos a vivir eternamente sobre la tierra, que un día vamos a estar cara a cara, frente a frente con nuestro Dios, y Él va a estar frente a frente con nosotros, y nosotros vamos a tener que rendir cuentas por todo lo que hicimos sobre la tierra. Sí, y para mí este concepto es tan importante, o sea, el que nosotros los cristianos entendamos acerca, no solamente los cristianos, que todo el mundo entienda acerca de la eternidad, porque no somos eternos sobre la tierra. Nada de lo que tú y yo tenemos en la tierra nos los vamos a llevar con nosotros. Usted y yo un día vamos a morir. Emma, yo te lo voy a profetizar: un día vamos a morir. ¿Sí me entiende? O sea, y esto es importante. Inclusive en esta serie de mensajes de Por la Fe, muchas personas cuando miran la fe, lo que están pensando es: yo necesito fe para tener un carro, yo necesito fe para tener una casa, yo necesito fe para tener una esposa, yo necesito fe. Pero cuando la fe en realidad no se limita a las cosas que podemos lograr sobre la tierra. Inclusive cuando usted lee Hebreos 10, 11 y 12, o cuando lee todo el libro de Hebreos, lo que te está llevando es a poner tu mirada en la eternidad y no sobre la tierra. Cuando te dice el libro de Hebreos 11, que hemos estado estudiando por los últimos 11 semanas, que te habla acerca, 12 semanas, que te habla acerca de por la fe, y por la fe este logró esto, y por la fe, no era para que tú dijeras: oh, yo puedo tener fe para obtener cosas, sino que lo que te está llevando, y lo vamos a seguir estudiando, es que tengas fe para creer en Dios, y no solamente en Dios, sino creer en la eternidad de Dios. El punto no es que te enfoques cuánto dinero puedes ganar sobre la tierra.
Lo cual está bien, yo no tengo problemas con eso. El punto es que te enfoques en el Dios eterno que te ama eternamente. Por eso es que en el versículo 22, que es el que vamos a estudiar hoy, mire esto, nos dice: fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Mire este versículo, parece nada, parece cualquier cosa, pero este hombre, antes de morir, o cuando estaba ya a punto de morir, se reúne con todos sus hijos, se reúne con todos sus parientes y le dice: yo voy a morir, pero no me dejen enterrado en Egipto. Ahora, José sabía la profecía que Dios le había dado a Abraham, que le dijo que por 400 años el pueblo de Israel estaría bajo esclavitud. Eso usted lo puede ver en Génesis 15. Y le dijo por 400 años. Entonces él sabía de que él tendría, o sea, que el pueblo pasaría 400 años de esclavitud. Y él dijo: manténganme aquí mientras estemos en esclavitud, pero yo quiero avisarles de antemano que el Dios que prometió que nos sacaría de la esclavitud, Él nos va a sacar. Y cuando Él los saque a ustedes, porque José no estaba bajo esclavitud, pero su descendencia estaba bajo esclavitud, cuando Él los saque a ustedes de la esclavitud, llévense mis huesos conmigo. Ahora, por favor, preste atención a esto. Eran 400 años. O sea, cuando José le dice esto, significa que de generación en generación, todo el mundo le decía a la próxima generación: cuando salgamos de aquí, cuando Dios nos saque de aquí, saquen los huesos de José. ¿Qué impacto tan impresionante causó este hombre en su descendencia? ¿Qué fe le sembró este hombre a su descendencia? Que por generaciones en generaciones se recordaban que tenía que sacar los huesos de él cuando salieran de la tierra de Egipto, o de la esclavitud a la tierra prometida. Que inclusive lo sacaron de Egipto y se llevaron sus huesos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque la fe de José fue tan radical y tan fuerte que en los últimos momentos de su vida él no pensó en la muerte, sino que él pensó en la vida eterna. Esto es importante, porque usted y yo vamos a morir. Y si usted ha visto una persona que muere sin esperanza, mueren con este miedo y este temor. Y no estoy diciendo que algunos cristianos no le tengan miedo a la muerte, porque la verdad del caso, la muerte es una de las cosas que producen mayor incertidumbre en cualquier ser humano. Pero el cristiano que ama a Jesús y que ha abrazado la fe, de alguna manera tiene como que este concepto de paz dentro de la calamidad, porque sabe y estamos seguros y hemos escuchado constantemente que hay una vida eterna que nos espera. Pero si nosotros no comenzamos a abrazar la fe, le cuento este testimonio. Mi suegro no era un hombre de Dios. Y en los últimos 2 años de su vida, mi suegro le entregó su vida a Cristo, aquí. Y yo recuerdo que mi suegro, cada vez que yo llegaba, le dio cáncer, vivió con nosotros, conmigo y con mi esposa. Y cada vez que llegábamos a la casa, él me hacía leerle la Biblia. Ya él no podía leer. Y él me hacía leerle la Biblia. Me decía: léeme la Biblia, léeme la Biblia. Todas las noches me hacía leerle la Biblia. Y yo entendía el por qué él me hacía leerle la Biblia. Y era porque al estar leyendo la palabra de Dios, él sabía que su final estaba sobre la tierra, estaba cerca. Entonces lo que él hacía era, decía: léeme la Biblia, porque de alguna manera la palabra de Dios le daba cierta seguridad y cierta certeza y cierta afirmación que el mundo no le podía haber dado. Y cuando yo le leía la Biblia, de alguna manera esto se penetraba en su ser al punto tal de que le daba paz. Y cuando yo le leía la Biblia, se quedaba dormido. Mi suegro, su sueño era bautizarse aquí. Y cada vez que lo íbamos a bautizar, por alguna razón no podíamos. Lo que terminamos haciendo fue que un día empapelamos mi casa, le pusimos, teníamos piso de madera, ¿te acuerdas, Modé? Teníamos piso de madera, le pusimos plástico a todo y lo bautizamos en la casa. Porque él soñaba con bautizarse y a los 4 días murió. Pero murió en paz. Murió sabiendo que había hecho lo que Dios le había llamado a hacer.
José vivió una fe así de radical. Al borde de la muerte continuó con su fe firme hasta morir. Y es mi deseo, es mi mayor deseo que esta iglesia, todos los que estamos acá, que vivamos con una fe radical, con una fe firme, que no nos dejamos mover por circunstancias ni situaciones. Mira, yo te voy a llevar a varios versículos. Vamos a comenzar en Mateo 17. Porque si hay algo de lo que Cristo más habló a sus discípulos fue de la fe. En Mateo 17, Jesús le habla a sus discípulos cuando no pudieron echar fuera un demonio y vinieron a él y le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Versículo 20 dice así. 17:20 dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería y nada sería imposible. En otras palabras, Jesús comienza a explicarle a sus discípulos de que la fe es necesaria y la fe se desarrolla. Diga conmigo, se desarrolla. La fe se desarrolla. Él no le dijo, él no le dijo, ustedes no tienen fe. Él le dijo, ustedes no tienen fe suficiente. Ahora, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Yo he explicado esto antes. Fe significa de que Dios, o la certeza y la confianza de que Dios es el centro de todo lo que creemos y todo lo que somos y todo lo que creemos. Entonces Cristo le estaba diciendo, no era que no tenían fe, le dijo, ustedes no tienen la fe suficiente. En otras palabras, tienen una mezcla de duda con fe. Y no es cierto que así vivimos muchos de nosotros. Tenemos fe para algunas cosas, pero dudamos algunas otras. Tenemos fe para ver milagros hechos en la vida de alguien más, pero no tenemos fe para ver milagros hechos en nuestra propia vida. En Marcos 4:36 al 41, apúntalo, y si no está como quiere la aplicación para ir rápido. Cuando los discípulos y Jesús estaban dormidos en la barca y se desata una tormenta y ellos vienen y despiertan a Jesús, Jesús viene ahora y le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Mateo 14, versículo 22 al 31. Cristo les habla acerca de mantener la fe a pesar de las circunstancias. Y esto es cuando Él viene caminando por encima del agua. Ellos se asustan y Pedro desde la barca le dice, Señor, si eres tú, manda que yo baje de la barca y vaya caminando hacia ti. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro se baja de la barca, comienza a caminar. Pero cuando el viento y el agua azotaron y todo lo demás, Él viene y se pone nervioso. ¿Y qué hizo Pedro? Mire esto, cuando tuvo una fe total, o en este caso una fe ciega, él pudo caminar por encima del agua. Pero ¿qué sucedió ahora cuando viene Pedro y comienza a permitir que la duda intoxique o contamine su fe? Comenzó a hundirse. O sea, el asunto no es que no tengas fe. El asunto es cuando la duda o la incredulidad contamina nuestra fe. ¿Y qué es lo que le dice? Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Fíjese que no le está diciendo, Pedro, el problema eres tú, el problema está en ti, pero no eres tú. El problema es que cuando mezclamos la duda o contaminamos la fe con la duda, no es que estamos dudando de nosotros, estamos dudando de Él. Ahora, mire por favor Mateo capítulo 10. Cuando usted tenga tiempo, léalo por favor en su casa, Mateo 10. Para mí es uno de los mejores capítulos de fe que hay en la Biblia. En los versículos 16 al 41, Jesús les enseña a sus discípulos que tenían que vivir por fe. Cuando yo comencé en el pastorado, que renuncié a American Airlines, cuando renuncié a American Airlines, no cuando comencé el pastorado, porque yo renuncié como 7 años después. Cuando renuncié a American Airlines, la gente me decía, ahora vas a vivir por fe.
Y yo siempre he chocado con ese concepto. Porque yo decía, significa que cuando estaba trabajando no estaba viviendo por fe. O sea, eso es ilógico. El vivir por fe no es que ahora yo no trabajo, o ahora yo no hago, o ahora no tengo dinero, ahora no. Eso no es vivir por fe. El vivir por fe es que no importa si Dios te bendijo con una carrera, con un negocio, si te bendijo con una familia, no tienes familia, tú sigues creyendo que Él es tu Dios y que Él es el centro de todo el universo. Esto no tiene nada que ver si tienes dinero o no tienes dinero. Esto tiene que ver con el hecho de que en tu mente, en tu corazón, en tu ser, tú reconoces que Él es el único, el eterno y todopoderoso Dios. Pero en este caso Jesús le habla a sus discípulos y le dice, yo quiero que ustedes vayan. Y les dice estas palabras, se lo resumo. Los voy a enviar como ovejas en medio de lobos. Los entregarán a tribunales y los azotarán. Pero cuando lo estén azotando y acusando, hablen de mí. Mira lo que le está diciendo. Está diciendo, Él lo envía a predicar el evangelio. Ustedes saben, toca las puertas, si te abren, quédate con ellos. No lleves nada, no lleves dinero, no lleves otra capa, no lleves nada, otro vestido. O sea, si no te abren las puertas, sacúdete la sandalia, el polvo de tus sandalias y todo lo demás. Pero mira lo que le dicen. A propósito, también les voy a decir de que los voy a mandar como ovejas en medio de lobos. ¿Cuántos quieren ese ministerio? Que algunos de ustedes los van a entregar a los tribunales y los van a azotar. Pero cuando lo estén azotando y cuando lo estén acusando, hablen de mí. Eso es fe. Es lo que le estaba diciendo, mientras estés recibiendo los cantazos, los latigazos, no te olvides que yo sigo siendo el centro de tu vida. No te olvides, demuéstrale a todo el mundo en medio de tu dolor que vale la pena sufrir por mí. Y le dice, cuando los estén azotando y acusando, hablen de mí. Ahora, pero mire esto, porque esto es importante. No es que ellos digan, yo soy fuerte, voy a hablar de Él. No, sino que le dice, hablen de mí porque el Espíritu Santo hablará por ustedes. En otras palabras, en esos momentos difíciles a los que los estoy enviando, el Espíritu Santo te dará la fortaleza para tú continuar haciendo aquello que yo te he llamado a hacer. En otras palabras, la fe es producto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mientras más relación yo tenga con el Espíritu Santo, con más certeza y convicción de fe viviré mi vida. Y mire lo que le dice aún: los querrán matar, pero aunque los maten los querrán. Este es el ministerio de Cristo a los discípulos, y algunos de ustedes que no quieren servir de ujieres en el parking porque está muy frío, o con los niños porque uno no quiere dar clases. Pero el ministerio al que Cristo le está llamando le dice: a propósito, los querrán matar, pero si lo llegan a matar recuerden que ellos no pueden tocar el alma. Y no olviden que Dios los ama tanto que cada uno de los cabellos de su cabeza ya están contados. Mira lo que le dice, recuerden, también los pueden matar, los pueden llegar a matar, pero si aún los matan, no duden de Dios, porque Dios te ama. Dios te ama tanto que tiene contado cada cabello de la cabeza de cada uno de ustedes, porque la mía no. Y les dice: y recuerden que esto se trata de la eternidad. Recuerden que ellos no pueden matar el alma. Pueden tocarte a ti, te pueden matar a ti, pero tu eternidad, tu vida eterna está segura. Cristo los estaba llevando a vivir una fe radical. Y es que no hay otra forma, escúcheme por favor, no hay otra forma de vivir la fe. La fe o la tienes o no la tienes. O sea, tú puedes aparentar tener fe, pero la fe no se aparenta. ¿La aplicas o no la aplicas? ¿La vives o no la vives? La única manera de uno vivir en fe y por fe es de una forma radical.
¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿Por qué de una forma radical? ¿Por qué tiene que ser todo radical y no puede ser más conservador? O sea, porque esto como que, ay, no sé, como que la fe, eso de venir y creer en cosas que todavía no veo. Si usted no vive la fe de forma radical, usted no puede vivir por fe. Si usted no tiene fe radical, usted no, perdóneme, no tienes fe. Porque la fe es creer en cosas que no estamos viendo. Es esperar en cosas que aún no vemos llegando. Es en confiar en cosas que debemos estar dudando. Es saber que sucederán cosas que vemos imposible. La fe nos lleva a ver lo imposible como posible. A creer que después de todo esto nos espera todavía algo mejor en la eternidad. Y la verdad del caso, para vivir por fe, se vive de forma radical. Es más, esta es la razón. Mire, déjenme explicarle algo. La razón por la que el mundo, el evangelio es locura, no es porque ellos digan, no, Cristo no murió en la cruz por ustedes. No. Aún tú hablas con un ateo, o sea, históricamente te puede probar de que Cristo sí vino y de que sí murió y que Él decía que moría por todos los pecados de la humanidad y todo lo demás. Entonces, eso no es por lo que el evangelio es locura. El evangelio es locura porque aquel que le entrega su vida a Cristo y es lleno del Espíritu Santo comienza a tener una convicción de la eternidad que parece loco para el mundo. Le parece loco al mundo. ¿Qué significa entonces que yo voy a dejar esta vida y voy a entrar en otra vida? Que esto solamente es una transición para lo que viene más adelante. Eso es lo que ustedes me están queriendo decir. O sea, entonces a mí no me hace lógica y por eso es que el mundo pelea con el evangelio. ¿Por qué? Porque el vivir por fe es una locura. Ahora, estamos hablando de José, ¿cierto? La fe que vemos en José en Hebreos 11:22 no es cualquier fe. No vino solamente porque sí. Y aquí es donde, bueno, quería que te enfocara en todo el mensaje, pero si no, por lo menos en esta parte. La fe que José adquirió no fue solamente porque sí. Fue una fe que vino y creció y avanzó y se fortaleció después de muchas pruebas. Diga conmigo, muchas pruebas. La fe se fortalece a través de muchas pruebas. O sea, sí es importante leer la Biblia, sí es importante orar, sí es importante ayunar, sí es importante ser discipulado, sí es importante servir al Señor, pero tu fe se afirmará por... No, dígalo sin miedo, como quiera le va a pasar. O sea, no se crea, yo no lo digo porque a mí me pasa. No, aunque no lo diga, te va a pasar. La fe se fortalece por... Algunos todavía están diciendo muchas pruebas. No. Yo quiero cerrar los ojos y apretarlos bien duro y tener fe. La fe de José vino por muchas pruebas. Y se lo voy a mostrar dentro de un ratito, no todavía. La primera etapa de fe, y no los voy a llevar a que lean todo esto, pero en Génesis 37 usted puede comenzar a leer la vida de José. Y la primera etapa de José, de fe de José, fue cuando Dios vino y le dio unos sueños. Dios le da 2 sueños a José. Y en estos sueños le estaba demostrando, más bien que se levantaba una espiga larga y otras espigas se doblaban a él. Y José le cuenta a sus hermanos, tuvo un sueño de que había una espiga que se levantaba y crecía bien grande y todas las demás espigas se postraban delante de él. Y los hermanos, que ya de por sí José les caía mal porque José era un chota. ¿Sabe lo que es un chota? Un sapo, un soplón. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, cuando José veía que sus hermanos estaban haciendo algo malo, él iba y se lo contaba a sus padres. Entonces, de por sí les caían mal. Y ahora cuando José viene y les trae este sueño, dice la Biblia que ellos lo odiaron aún más. ¿Por qué José acusaba a sus hermanos? Porque José por fe vivía una vida recta. Y el hombre de fe no puede ser ambivalente en sus principios.
El hombre de fe que vive una fe radical tiene que ser firme en sus principios, sus convicciones, su estilo de vida y su manera de comportarse. Y cuando ahora José viene y le habla a sus hermanos de esto y luego se lo cuenta el padre, los hermanos lo odiaron. La gente que se suponía que lo protegiera terminó odiándolo y vendiéndolo como esclavo. Escúcheme por favor, escúcheme hoy. No se sienta mal cuando usted le caiga mal a la gente por la fe que usted vive. Escúchame por favor, porque hay gente que cuando es tiempo de aplicar la fe como que se resisten, como que les da vergüenza para que la gente no vaya a pensar. No se sienta mal, no se avergüence, porque usted está viviendo un nivel diferente de fe. Hay veces que a mí las personas me dicen: oye pastor, vamos a hacer esto no es pecado. Yo le digo: yo sé que no es pecado, pero no me edifica. Y como yo me considero un hombre que abrazo la fe, entonces yo no quiero contaminarme con el mundo, porque simplemente un hombre de fe vive un estilo de vida diferente. No tiene nada que ver con la forma de vestir, ni la forma de maquillarte, ni el pelo, ni la barba. Simplemente tiene que ver con tu estilo de vida. Y ahora los hermanos de José lo vendieron como esclavos. La gente que se suponía que lo protegiera lo vendieron como esclavo. Ahora, ¿se imagina lo que esto debió haber producido en José? O sea, tengo un sueño que Dios me va a levantar, que un día mis hermanos se van a postrar y ahora me veo como esclavo, amarrado con cadenas. O sea, después de que trataron de matarlo, ¿se imagina cómo debió eso haberle matado la fe? O pudo haberle matado la fe, pero no lo hizo. ¿Por qué te cuento esto? Porque por menos que eso muchas personas abandonan la fe. Es que yo estaba orando a Dios para que me dieran el trabajo y no me lo dieron. Ahora voy a dejar de diezmar. Es que yo le pedí a Dios que rescatara mi matrimonio y no lo hizo. Por eso no quiero saber de Dios. Es que yo le pedí a Dios que yo no quería esa enfermedad y como quiera no me ha sanado. Este hombre lo vendieron como esclavo siendo un joven, pero él mantuvo la fe. A pesar de todo su proceso duro, su fe se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque José creyó en la palabra que Dios le había dado por medio de los sueños. Ahora usted puede decir: pero pastor, a mí Dios no me ha dado una palabra. No te ha dado un sueño. Posiblemente no te ha dado un sueño, pero te ha dado 66 libros en un mismo libro. Todo un compendio de libros para que tú vengas y los leas y te llenes de esta palabra y vivas conforme a esta palabra, y esta palabra sea tu fundamento y tu base de la fe. Se supone que tú y yo creamos esta palabra más de lo que estamos viviendo. Se supone que tú y yo abracemos esta palabra más que todos los sentimientos que podamos tener. Y José se mantuvo firme en su fe. ¿Por qué? Porque José creyó en la palabra que Dios le había dado. Ahora yo quiero aclarar algo, porque aquí es donde muchas veces nos volvemos religiosos. El hecho de que usted y yo pasemos por momentos dolorosos y lloremos y suframos y nos duela, no significa que hemos perdido la fe porque lloras o porque te duele. A mí me choca cuando alguien viene y alguien está sufriendo y le dice: sí, pero no llores, que todas las cosas obran para bien. O sea, ahí me dan ganas de decirle: bueno, pues porque no eres tú. Pero Dios nos dio un corazón. Yo soy un llorón. Yo veo a alguien llorando y empiezo a llorar. Les cuento algo rapidito. El otro día me dejaron a mi nieta cuidando a mí, a mi esposa y a mi hijo, el papá. Y la nena comenzó a llorar.
Y comenzó a llorar desesperadamente. ¡Ah! Pero una cosa. Y yo ahí. Y no podía, y se la pasé a la abuela y la abuela. Y no podía, se la pasó el papá y el papá. Y no podía, se la pasó el tío y yo. Vamos a llevarla al hospital. Y cuando llamamos a la mamá le decimos, vamos a llevar a la nena al hospital. Me dice, ¿por qué? Es que no para de llorar. Y me dice, no, tráiganmela. Pero en el hecho, cuando ya yo no podía más y la nena estaba llorando, acá estaba yo. La nena llorando por un lado y yo por otro llorando. Yo soy un llorón. Cuando a mí me pasa algo, yo lloro. Pero el hecho de que lloremos no significa de que no tenemos fe, sino que en medio de nuestro dolor y en medio de nuestro llanto, nosotros podemos permanecer firmes en nuestra fe, creyendo que a pesar de que nos duele ahora, ese no es el resultado de nuestra vida. Ya yo entendí lo que hay que hacer cuando estamos tristes y llorando. Móntese en un carro y se queda dormido, que fue lo que le pasó a mi nieta. Muchos hemos pasado por situaciones dolorosas donde nos lleva a dudar, a comprometer la fe, a contaminar la fe con duda. Pero es ahí cuando tenemos que abrazar la fe y amarrarnos de las promesas de Dios. Mire esto, José fue vendido como esclavo, ¿sí? Luego de su padre haberle hecho una túnica, ser el preferido entre su padre, los hermanos lo odiaron, lo vendieron como esclavo. Cuando lo vendieron como esclavo, ahora en la casa donde lo venden, Potifar, donde él lo compra, la esposa de Potifar lo seduce. José, como era un hombre de principio, no se deja seducir, sale corriendo. La esposa de Potifar ahora lo acusa falsamente y echan a José a la cárcel. Pero yo quiero que tú apuntes 3 versículos que son importantes, que es Génesis 39:2, Génesis 39:3 y Génesis 39:21. En estos 3 versículos hay un concepto bien importante de un hombre y una mujer de fe. Y en Génesis 36:2 dice, el Señor estaba con José. Génesis 39:3 dice, Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José. Génesis 39:21 dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Lo que significa que cuando tú y yo abrazamos la fe y nos mantenemos firmes en la fe, podemos estar con la seguridad que no importa qué tú y yo estamos atravesando, Dios está con nosotros. El Salmo 105, versículo 16 al 19 dice lo siguiente: mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto, delante de ellos a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor puso a prueba el carácter de José. O sea, Dios le dio el sueño: José, esto es lo que voy a hacer contigo, pero en el proceso permitiré que las pruebas te sofoquen para formar tu carácter. ¿Se recuerdan que les dije que la fe se fortalece por pruebas? Las pruebas vienen a formar tu carácter. Las pruebas de David fueron los osos y los leones que él tuvo que combatir para luego estar frente a Goliat. Y cuando le dijeron, tú no puedes, él decir, tú no entiendes, yo he pasado varias pruebas pequeñas que me prepararon para esta plataforma. Las pruebas que tú atraviesas en la vida no son para tu destrucción, sino que las pruebas que tú atraviesas en la vida son para prepararte para la plataforma del destino y el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso es que cuando estemos atravesando diversas pruebas, no nos desesperemos, no nos desanimemos, no renunciemos, no huyamos, no desmayemos, no nos rindamos, no nos apaguemos. Escúcheme, porque si te rindes, nunca podrás ver el propósito de Dios cumplido en nuestras vidas. Ahora, no estoy diciendo que no duele. Claro que las pruebas duelen.
Si usted me dice, mi pastor, ¿a usted le gustan? Las detesto con todo mi corazón. No me gustan las pruebas. Pero yo entiendo que esa es la prueba que se activa la fe radical. ¿Por qué? Porque como te enseñé hace un rato atrás, porque en tus pruebas tú no estás solo, sino es el Espíritu Santo en cada uno de nosotros fortaleciéndonos para afirmarnos y fortalecernos en la prueba. Aquí sí quiero que vaya conmigo, por allá voy a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Hebreos 10, 35. Come on, guys. ¿Ya lo tienen? Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan. Lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Por lo tanto, no desechen la fe. Tengan presente que hay una recompensa que viene después de la prueba. Perseveren, soporten con paciencia y sigan haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibiremos, entonces recibiremos lo que Él nos ha prometido. Eso es vivir por fe. Vivir por fe no es poder decir, oh, todo me va perfectamente bien. Qué chévere cuando tenemos temporada que todo nos va bien, ¿no? O sea, qué buenas son esas temporadas. Cuando todo, o sea, cuando decimos, hoy estoy bendecido. Escúchame, esto es algo que nosotros tenemos que sacar de nuestra mentalidad religiosa. Tú no eres bendecido cuando todo te va bien. Tú eres bendecido cuando todo te está yendo mal. Porque si todavía estás con vida es porque es Dios quien te está sosteniendo dentro de su propia bendición y su gloria para tú poder soportar lo que viene. Entonces deja de estar diciendo cuando te da un aumento de salario y está bien y todos los biles están pagados, oh, es que estoy bendecido, y cuando te va todo mal, oh, y entonces que la bendición se fue. La bendición de Dios es eterna. Es simplemente un proceso de prueba, lo cual es una bendición porque vimos que por medio de prueba se fortalece y afirma nuestra fe. Por eso es que en los momentos de dolor, de confusión, de incertidumbre, de pruebas, de crisis, de traición, de engaños, de mentira, aunque te critiquen, aunque te juzguen, aunque pareciera que todo el mundo te ha dejado solo, que todo te va de mal en peor, no desechemos la firme confianza que tenemos en el Señor. Tengamos presente la gran recompensa que Dios nos traerá. Perseveremos con paciencia, sigamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, solo entonces recibiremos todo lo que Él nos ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo Él vendrá sin demorarse, y los justos viviremos por la fe. Pero Dios no se agrada de aquellos que en medio de la prueba se apartan de Él para su propia destrucción. Es más, me parece ilógico, y perdonen la palabra, hasta ridículo, el hecho de que cuando yo estoy pasando por unas pruebas difíciles, por un momento de dolor o de traición o de mentira o de vituperio,
apartarme del Señor en vez de correr al Señor, quien es mi consolador. Lo que nos lleva a nuestro tercer concepto de fe es tener fe hasta la muerte. José pidió que no lo enterraran en Egipto, sino que se llevaran sus huesos. Y con eso estaba sembrando en su descendencia, no en él, en su descendencia, la plena confianza de que Dios los iba a liberar de la esclavitud cuando llegara la esclavitud. José sabía que iba a llegar la esclavitud, él lo sabía. Abraham lo sabía, Isaac lo sabía, ¿sí me entiende? O sea, y Jacob lo sabía. Por lo tanto José lo sabía, todos ellos lo sabían, porque algo bueno del pueblo judío y del pueblo de Israel es que ellos le hablaban de Dios a sus hijos, a diferencia de nosotros hoy día, que los llevamos a la iglesia para que le hablen de Dios. Pero ellos constantemente le estoy diciendo, 400 años, más de 400 años tuvieron con los huesos de José para sacarlo de allí. Y él estaba diciendo, un día van a ser esclavos, pero tengan fe, no pierdan la fe, porque Dios los va a sacar de la esclavitud. Y es más, para que estén seguros, no entierren mis huesos aquí, entiérrenlo cuando lleguemos a la tierra prometida. Hay situaciones que usted y yo no tenemos control de ellas. Hay cosas en nuestra vida que no vamos a poder cambiar por más que tratemos. Pero no permitas que esas situaciones invaliden tu fe. Porque si tú te mantienes en fe, tú verás las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Por eso es que a mí me fascinan las palabras de Job, cuando él decía, oh, que diera yo, o sea, que mis palabras fuesen escritas, que con un cincel en piedra yo pudiera tallar en ellas. Y luego él viene y continúa hablando y dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin un día él se va a levantar del polvo. Y yo lo veré con mis ojos. Usted sabe, yo le he explicado esto antes, creo. Usted sabe de quién estaba hablando Job, ¿cierto? Él estaba hablando de Cristo. Desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, se viene anunciando a Cristo. Se le viene revelando a los profetas a Cristo. Y Job estaba mirando hacia la eternidad y diciendo, yo voy a ver a Cristo. Medita en la eternidad. Tú y yo vamos a morir. ¿Me deja darle una escritura más antes de irnos? Una más. Vaya a 2 Corintios 4. No permitas que su fe decaiga. No pierda su fe. En las pruebas mantenga su fe. En el dolor mantenga su fe. En la enfermedad mantenga su fe. En el lecho de muerte mantenga su fe. Aunque todo vaya de mal en peor, mantenga su fe. Aunque te abandonen, mantén tu fe. Aunque te dejen, mantén tu fe. Aunque te nieguen, mantén tu fe. Mantén la fe. ¿Cómo hago eso? Aunque estés llorando, aunque estés doliendo, sigue diciendo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios está conmigo. Yo soy lleno del Espíritu Santo. Él es quien me fortalece. Él es mi esperanza y mi fortaleza. No hay cosa más loca que estar en un momento de dolor. Un momento en que todo el mundo está esperando a que tú te desplomes y tú venir y levantarte y decir, a pesar de que esto me duele, yo sigo confiando en mi Señor. No hay cosa más loca, pero más buena y más rica, más deliciosa que confiar en el Señor en medio de la prueba.
aunque mis hijos se aparten del Señor, yo sigo declarando que ellos son de Cristo. Aunque mi nieta se llegara a apartar, yo sigo declarando que ella es de Cristo. Aunque mi esposa venga y me diga, ya aquí se acabó, no quiero nada contigo, estaría loca de hacer eso. Pero si lo hiciera, yo sigo diciendo, aquí sigue gobernando Cristo. 2 Corintios 4, ya con esto termino. Y lo voy a leer todo. Todos los 10 versículos, del 8 al 18 dice: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte, porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo: creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, mire esto, cómo no está enfocando la eternidad. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes, y a medida que la gracia de Dios alcance más y más personas, habrá abundante acción de gracias, y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y café no durará mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Por qué José al final de su carrera dijo: no me entierren aquí, llévense mis huesos? Porque José creía en la vida eterna. Él creía en la eternidad. Y si hay algo que tú y yo tenemos que comenzar a pensar, no importa si tienes 20 años o si tienes 80 años, si hay algo que nosotros tenemos que comenzar a pensar es en la vida eterna. Y vivir con una convicción de la vida eterna. Cuando usted vive con una convicción de la vida eterna, su estilo de vida comienza a cambiar sobre la tierra. Ponte de pie, iglesia. Ay de mí, vamos, dilo con nosotros. Han visto mis ojos la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy Vamos, díselo de nuevo. Díselo de nuevo, vamos. Díselo fuerte, iglesia. Ay de mí, que siendo pequeño han visto mis ojos
la gloria de Dios. Ay de mí, pues soy pecador y he visto la gloria del Hijo de Dios. Oh, tan alto. Ahí con tus ojos cerrados, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú no puedes decir que vas a ver a Cristo en la eternidad si no te entregas tu vida a Cristo. Él es el solo camino, la sola verdad y la sola vida. Y nadie, escúchame, nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Él. Por eso es que quiero hacerte una invitación en este día, a que si tú no le has entregado tu vida a Cristo, lo hagas hoy tu Señor y tu Salvador. Y si tú quieres hacer a Cristo tu Señor y tu Salvador, ahí donde estás, puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida. Te entrego mi corazón. Yo quiero vivir la vida eterna contigo. Pero eso te pido hoy, que me salves, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahí todo el mundo con los ojos cerrados un momento, por favor. Si tú hiciste esta oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano y déjame verte desde aquí. ¿Habrá alguna persona que hizo esta oración? Gloria a Dios. Abran sus ojos, miren hacia acá. En medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la crisis, no niegues tu fe. Abrázate de la fe. Ama la fe. Vive por fe, para que cuando llegues a tu lecho de muerte, no llegues con desesperación y con incertidumbres, sino que puedas llegar para vivir, para declarar: ciertamente no hay nada mejor que ser cristianos. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram, y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.